Hoy vamos a ver lo que es, me toca esta parte, conociendo el contenido que va incluido en el propósito. Vamos a ver qué es un contenido. Un contenido está formado o conformado por el equipamiento que tiene un cuerpo. El contenido es lo que da la estructura y la formación a ese cuerpo. Vemos que Dios tiene un plan divino con todos nosotros. ¿Qué es un propósito? Vuelvo a decírselo nuevamente. Un propósito es un plan divino que Dios traza para el hombre, para que éste viva en él y lo ejecute. Amén. Vamos a ver el propósito desde el punto de vista general. ¿Qué es un propósito? Es el fin por el cual se crea o se hace alguna cosa. Cuando tú estás haciendo algo, te dicen con qué propósito lo estás haciendo. O sea, en otras palabras, con qué fin lo estás haciendo. Eso tiene que tener un fin, o sea, un objetivo por el cual tú lo estás haciendo. Entonces, Dios tiene un plan específico, divino, para cada uno de ustedes. Pero ese plan también, o sea, ese propósito tiene un diseño también. Va incluido un diseño en ese plan. Y en ese diseño va incluido también un potencial. Y ese potencial es la capacidad inherente que Dios pone en ti. O sea, que te va a hacer apto, te va a ser calificado. ¿Para qué? Para que desarrolles ese propósito. Amén. Entonces, Dios todo lo hace perfecto. Y vemos que nada le falta a lo que Dios hace. Dice, no se le añadirá ni se le quitará. Eso está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. He entendido que Dios todo lo hace perfecto. A ello no se le añadirá ni se le quitará. Y esto lo hace Dios para que teman los hombres delante de Dios. Así que no le añadas al plan que Dios tiene para ti. Amén. Quédate quietecito y verás, o sea que Dios hará cosas grandes a través de ti. Por eso es que ahora sí entiendo lo que dice la palabra. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Yo te enseñaré el camino en que debes de andar. No seas como el mulo, que ha de sujetarse. Porque si, o sea, le tienen que poner cabestro. Porque si no, hermano, va para los lados y por eso es que le ponen cabestro para que no estén mirando ni para allá ni para acá, sino vaya rectecito. Entonces, vemos que nos va mejor si nos dejamos llevar por Dios. Amén. Pero si nosotros somos con ese espíritu independiente, sabio en nuestra propia opinión, hermano, nos vamos a llevar dolores de cabeza, nos vamos a estrellar. Por eso es que dice la palabra de Dios, por muy torpe que sea, no se extraviará de este camino. Claro, esto habla y aplica al humilde, al manso, al rendido, al que se sujeta. Dice que por muy torpe que sea, que no tengo habilidades para esto, no te preocupes. O sea, como eres obediente y te sujetas, te dejas llevar, vas a llegar a cosas grandes, más que aquel que se cree saberlo todo, que se sabe todo. Yo prefiero formar un líder, hermano, que no sepa casi nada de cero. Agarrar a alguien que diga que sepa mucho, hermano, y no se deje llevar ni nada, que sea sabio en su propia opinión. Es mejor educar que reeducar. Amén. Entonces, como sabemos, todo ser humano viene a este mundo a cumplir un propósito. Y Dios nos diseñó de acuerdo al propósito que Él determinó y estableció para nosotros. Hermano, aquí esto no es fotocopia, que voy a sacarle fotocopia al ministerio de Julián. No, puros originales somos los que estamos aquí. Miren, aún hasta las huellas digitales, nuestro Creador las hizo diferentes en cada uno de nosotros. Si agarran, hermano, las huellas digitales de alguien que existió en 1800 y pico, ni siquiera encuentran una parecida a la de él. ¿Y esto por qué? Porque nuestro Dios es original, es genuino, todo lo hace genuino y original. Pero ¿sabe por qué vienen los desajustes? Por nosotros estar imitando a los demás. Se estanca la historia, nos estancamos nosotros también. Y nunca descubrimos para qué Dios nos llamó y quizás íbamos a ser mejor que ese que estamos imitando. La imitación no es de Dios. Amén. Claro, imitar las cosas buenas, pero no imitar ministerios y otras cosas.
Dios nos diseñó de acuerdo, óigalo bien, al propósito que Él determinó y estableció para nosotros. Ese diseño incluye potencial. Y ese potencial contiene todo lo que necesitamos para realizar el propósito. Todo está en ti. Amén. Todo está en ti, si no está en bruto. Sino solamente tienes que desarrollarlo, activarlo y desarrollarlo. Amén. Dicho potencial que está puesto en nosotros tiene que ser activado y desarrollado. El potencial es la capacidad inherente. Cuando hablo de inherente, es intrínseco, que está dentro de nosotros, no está afuera, está dentro de nosotros. Amén. Es la capacidad, el poder inherente que está dentro de nosotros. En otras palabras, el potencial viene siendo Cristo mismo. Amén. Dice la palabra de Dios, poniéndole piso bíblico a esto, Efesios 3:20. Dice que poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente las cosas de lo que usted le está pidiendo y de lo que usted necesita. Amén. Y de lo que usted entiende. Amén. Poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente las cosas de lo que pedimos y entendemos. El hombre no tiene ni siquiera la capacidad para entender las buenas cosas que Dios tiene para él. Amén. Dice, según el poder, el potencial que actúa en nosotros, ¿cuál es? Cristo. Claro, ahí no lo dice, pero se sobreentiende que es Cristo. ¿En qué me baso? En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Ese es el potencial que está en nosotros, que me fortalece. Amén. El potencial que está en nosotros es Cristo, el cual tenemos que desarrollarlo. Lo dice la palabra de Dios en Efesios 4:11. Dice, y a uno constituyó, y él mismo constituyó primeramente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, amén, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas, vientos de doctrinas, amén, que con engaño y astucia de hombre emplean las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos hasta la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Amén. En ti habita un gigante, pero ese gigante lo tienes pequeño. Es Cristo. Hay que desarrollar a Cristo dentro de nosotros. Por eso es que dice Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Pero tienes a Cristo pequeño, lo tienes en un pesebre y recién nacido. Tienes que alimentar a ese Cristo con palabra, con ayuno, oración. Ese Cristo va creciendo y llegas a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo Jesús, dice la Biblia. Pero tienes que alimentarlo. Ese es el potencial. Cuando yo hablo de potencial, el verdadero potencial es Cristo en uno. Porque todo lo vas a lograr con Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En Cristo Jesús tengo ese potencial. Soy más que vencedor. Amén. Todo es en Cristo. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y eres libre de todo vicio, de toda atadura, porque tienes el potencial que es Cristo Jesús dentro de ti. Amén. Entonces, esto no es lo que enseñan por ahí, hermano, metafísica, que habla del poder de la mente, que tú tienes que saber, descubrirte, o sea, ¿quién eres tú? No, yo no tengo por qué descubrirme quién soy yo, yo tengo que meter a Cristo en mí, hermano, y Cristo, hermano, es el que va a hacer todas las cosas en mí. Va a decir, o sea, lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer. Amén. Entonces, allá, hermano, en lo que es el poder mental, en la metafísica, es el conocimiento del yo. Tú tienes que despertar el yo que hay en ti. El yo. Se lo digo porque yo anduve en todas esas doctrinas falsas. Anduve en la gnosis, en la metafísica, en el espiritismo, pero no el otro espiritismo, sino en el espiritismo clásico de Caldera y otros más. Entonces, ahí a uno le enseñan, hermano, que el poderoso es uno. Y no te enseñan, o sea, que es Cristo, no. Pero aquí en la Biblia el cristianismo te enseña, o sea, que Cristo es el centro de todo. Amén.
Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es el que tiene que vivir. Mira, tu vida a Cristo no le interesa para nada, amén, para nada. A Cristo le interesa es la vida de Él en ti, amén. La vida de Cristo en ti es la que le interesa, pero la vida tuya ni siquiera. Dice que la justicia del hombre lleva trapo de inmundicia delante de Dios, amén. Entonces, ahí es donde viene, hermano, la decadencia. De que a veces, yo quiero conseguir el amor. Desde que el hombre nace, siempre tiende a la búsqueda del amor, que alguien le satisfaga todo. Y ahí es donde viene la caída, porque va a buscar ese ser imperfecto, hermano. Un carente busca otro carente, y que viene el ciclo de la desilusión. Amén. Pura desilusión y desilusión. Tienes que buscar el verdadero amor de Dios en ti, y el verdadero amor de Dios en ti todo lo puede, todo lo soporta, amén, todo lo sufre. Amén. Entonces nuestro centro es hallar el amor de Dios en nosotros. Siempre, hermano, te vas a desilusionar, o sea, de los hombres, de todo. O sea, tú tienes que buscar el verdadero amor, hermano. El verdadero amor, el puro, es Cristo. Amén. Dicho potencial que Dios ha puesto en nosotros tiene que ser activado. En ti hay capacidades que Dios ha puesto, pero eso tiene que ser desarrollado. El potencial es el poder y la capacidad inherente que Dios ha colocado dentro de nosotros. Amén. Dios ha colocado dentro de nosotros un enorme potencial que tú no te imaginas. Ese enorme potencial nos hace aptos, nos capacita para llevar a cabo y cumplir el propósito que Él ha determinado en nosotros. Recuerda, nada nos falta, estamos completos. Nada te falta, estamos completos, nada más tienes que activar ese potencial. Sí, vamos entendiendo y comprendiendo. Amén. ¿Por qué? Porque hay un diseño especial. Miren, un carro, cuando es diseñado, no que vamos a empujarlo porque no, eso tiene segunda. O sea, lo hicieron así, el diseño, para eso, para las montañas, para las cuestiones. Amén. Así tú también, o sea, que me falta esto. Oye, si está en ti. Ya eso está en el diseño que Dios ha puesto en ti. Entonces, hermano, Dios te ha dado, no, que no memorizo versículos. Que eso es el pastor Carlos, que es maestro. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es para todos, amén. Tú tienes la mente de Cristo, la memoria de Cristo. Segunda de Corintios 2:16. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, tú puedes memorizar todo, hermano. Amén. Por lo tanto, no tenemos excusa para no responder y cumplir con el propósito que Dios nos asignó. Usted no tiene excusa porque ya Dios todo lo puso en ti. Amén. Solamente tienes que desarrollarlo y más nada. Tú estás equipado, tú tienes un diseño. Has sido diseñado con todo, con ese gran potencial. Claro, que ahí sí te vas a meter en problemas si estás en un carril que no te toca. Si estás corriendo como evangelista y yo quiero tener el don de ciencia. ¿Por qué no tengo el don de milagros? Porque no fuiste llamado para eso. Amén. Entonces quieres desarrollar algo que no tienes. Eso no está en tu diseño. Eso no lo han puesto en ti. Quizás te han llamado para otra cosa. Por ejemplo, en mi caso, estoy llamado como maestro y me dieron un chi enorme. O sea, ¿para qué? Para los versículos, para memorizar, o sea, algo a veces, o sea, sobrenatural. Entonces, ¿por qué? Porque eso es parte de mi diseño. Claro que usted también puede memorizar de otra manera, pero el que es llamado con algo específico, ya eso es algo ya sobrenatural. Amén. Entonces, vemos que los evangelistas tienen esa gracia para moverse, para todo. Esa es una unción especial que Dios le ha dado. Entonces, cada quien tiene un diseño especial, tiene un equipamiento especial. Solamente, o sea, tienes que descubrir el propósito. Te pones en el propósito y ahí vas a realizar todo sin esfuerzo. Vas a fluir libremente y se van a quedar sorprendidos. O sea, cuando, como dijo la pastora aquí, cuando despertó el propósito en ella como evangelista, ella venía y decía, se quedaba asombrada de lo que ella hacía. Pero es que se despertó ese potencial que estaba en ella. Estaba en bruto, estaba dormido. Y de repente se puso en la escena, o sea, donde tenía que estar,
y ahí despierta el potencial y ella se queda asombrada de ella misma. Eso no estaba afuera, eso estaba dentro de ti. Amén. Es parte del equipamiento y parte del diseño. Ese potencial que Dios que depositó en nosotros incluye muchas cosas que van de acuerdo a la misión, al propósito asignado. Ese potencial incluye, óyelo bien, unciones especiales. Son unción especial, yo no puedo imitar la unción del otro, porque esa es una unción especial que le dieron. Y él no puede imitar la mía porque ya es otra unción especial que Dios me dio. Ese potencial incluye unciones especiales, dones, talentos, sabiduría, inteligencia, revelación, gracia, prudencia, cualidades, carisma. Hasta le da un carisma para realizar las cosas. También va incluida la fe entre todo ese potencial. Bueno, ahora se lo voy a graficar de otra manera. Dios te da un propósito, ¿verdad? Y tú tienes que descubrirlo. Ese propósito tiene un diseño. Ese diseño tiene un potencial, que es el equipamiento que Dios te da. Ese potencial es el poder y la capacidad que te califican, que te capacitan, que te hace apto, te hace idóneo. ¿Para qué? Para cumplir la misión del propósito que te encomendaron a ti. Hay potenciales vírgenes. Vírgenes es cuando ni siquiera, hermano, han entrado en actividad ni han sido descubiertos. Y así hay muchos potenciales vírgenes que se van al cementerio sin ni siquiera ser explotados ni repotenciados. ¿Qué son los potenciales vírgenes? Son aquellos que nunca han entrado en actividad. Todo eso Dios me lo dio ahí cuando estaba escribiendo ahí. Son aquellos que nunca han entrado en actividad. Hay potencial castrado. Son aquellos que están en actividad, están activos y el diablo y las tinieblas matan y adormecen ese potencial. Hay potencial también en máxima actividad. Son los que están fluyendo, los que están en pleno apogeo, en pleno auge, lo tienen en máxima actividad. Entonces, hermano, tú tienes que desarrollar y activar ese potencial. Amén. Ahora entramos a otro punto. ¿Cómo mantenerse? Un punto importante. ¿Cómo mantenerse en el propósito? Usted puede encontrar el propósito, pero encontrar el propósito no lo es todo, es mantenerse. Es como el que alcanza la fama. Vamos a ver si se mantiene en la fama. Hay muchos que no se mantienen. Entonces, ¿por qué no se mantiene? Porque hay transiciones, cambios, y la persona sigue todavía en la vieja guardia. Por ejemplo, Gardel en este tiempo no cala para nada. Amén. El tango. Ahora son otras cosas. Entonces, o a menos que le haga ciertos arreglos, pero con lo mismo no va. Entonces aquellos fueron otras generaciones. Y vemos, o sea que tú tienes que entender las transiciones que Dios va haciendo. Y tienes que ir en la ola, en el mover, no quedarte atrás. Hay muchos que después que han encontrado su propósito en Dios, se desenfocan y pierden el propósito. Hay muchos que lo han encontrado y lo pierden. Para mantenerse en el propósito es necesario seguir las siguientes recomendaciones. Número 1, tener disciplina. Mire, esto que le estoy diciendo, no solamente aplica a propósitos espirituales. Si aquí hay empresarios, esto también le va a servir para la empresa. Aplica todo, hermano, va a aplicar para todo. Mire, la madre del éxito es la disciplina y la perseverancia. Amén. Y nosotros, para estar enfocados, tenemos que tener disciplina unida con la perseverancia. Usted puede encontrar el propósito y poner disciplina, pero esa disciplina se le desajusta porque usted no siguió perseverando. Hay veces que uno, y me ha pasado a mí, hermano,
voy a ordenarme, voy a hacer esto, y ordeno todo, lo pongo en carpeta y todo, y después llega un momento en que me desenfoco y me desajusto. Entonces, ¿en qué? En que ya no sigo lo que cae uno en el error de la falta de perseverancia. No perseveró y todo se le deshace. Aunque tenías disciplina, pero no la continuaste. Aquí debe ser todo continuado. Entonces, desde que una vida nace, necesita ser alimentada. Y los propósitos tienen que ser alimentados, porque si no mueren, como muere un bebé, nació una vida y no le diste alimento y murió. Entonces esto aplica a todo, hermano, para todo. No solamente para la vida espiritual, sino todo lo que tú quieras hacer en lo demás. Claro que el centro de todo es Dios, porque dice que si Dios no edifica la casa, Salmo 127, versículo 1, en vano trabajarán los edificadores. El principio de todo tú tienes que poner a Dios, porque dice que lo que es de Dios prevalece, más lo que no es de Dios no prevalece. Bueno, número 1, tener disciplina. Número 2, se lo voy a decir, a citar, a enumerar, pero después lo vamos a abordar, cada uno. Número 2, preparar bien nuestros caminos. Nuestros caminos quiere decir nuestra vida. Usted tiene que tener una vida bien ajustada. Recuerdo el sobrino mío que él no es cristiano, pero él siempre recuerda ciertos principios. Y él decía, yo tengo que mejorar en el éxito, tengo que mejorar en el comportamiento. O sea, él se iba a lanzar como a la política y otras cosas más. Pero después no pudo ahí, pero en la empresa. Él dice, yo tengo que tener dinero, o sea, ser un millonario cuando tenga tal edad. O sea, está presupuestando toda su vida y tal. Y él está, o sea, cultivando buenos hábitos, o sea, se está disciplinando en muchas cosas. O sea, hay que prepararse. Entonces hay que preparar bien nuestros caminos. Número 2. Número 3, establecer un orden de prioridades. Usted tiene que establecer un orden de prioridades. Ahorita vamos a explicar eso. Número 5. Bueno, de nuevo. Número 1, tener disciplina. Número 2, preparar bien nuestros caminos. Número 3, mantener el enfoque. Creo que ahí me salté esa. Número 3, mantener el enfoque. Usted tiene que mantenerse enfocado. Número 3, mantener el enfoque. Número 4, establecer un orden de prioridades. Número 4, establecer un orden de prioridades. Número 5, alimentar diariamente el propósito. Diariamente, alimentar diariamente el propósito. Número 6, hay que vivir un estilo de vida diario de acuerdo al propósito. Préstame la guía esa que está mal. Vamos a abordar el primer tema, que es la disciplina. En la disciplina van incluidos buenos hábitos, como la oración constante. Hasta para usted tener un negocio también secular, tiene que orar bastante. Desde la mañana, ponerle todo en manos de Dios. Va también la lectura de la palabra. Y escogiendo sobre todo las escrituras relacionadas con el propósito al cual fuimos llamados. Por ejemplo, yo tengo un propósito, Dios me llamó, específico también. El propósito mío abarca muchas cosas, pero en sí abarca también bastante lo que es la guerra espiritual. Y lo que yo más me sé son los versículos más de guerra espiritual. Me pueden decir ahora mismo que de aquí un seminario y ahora mismo lo doy. Estoy capacitado, tengo un chi, o sea, de bastantes versículos de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque fui llamado y ese potencial está en mí, ese diseño. Entonces, claro, que eso es desarrollado y eso es una inversión que ahorita lo vamos a ver. Hay que incrementar cada día y tú tienes que invertirte en el propósito también para que haya resultados. Entonces, si el Señor te llamó para ser adorador, tú tienes que saber muchos versículos, pero especialmente, más específicos, los de adoración. Si te llamó, por ejemplo, para ser evangelista, tú tienes que manejar una cantera
un buen depósito de lo que es los versículos de evangelismo, de evangelizar. No solamente, no cualquier versículo, sino específicos, o sea, para evangelizar, para llegarle. Por eso es que cualquiera, un maestro no se puede poner, o sea, como evangelista, porque va a decir versículos que van como para la iglesia. Entonces, un evangelista sí, él es específico, agarra los versículos que son aptos, adecuados, idóneos, o sea, para llegarle a los nuevos creyentes. Porque si yo uso un versículo que va a la iglesia, ellos no entienden, hermano, ni lo que yo les digo, y los enredo, los confundo. ¿Cómo se van a convertir? Al contrario, los perturbo. Por eso es que no debemos de meternos donde Dios nos ha llamado. Claro, que yo como apóstol estamos llamados a los 5 ministerios. Yo anteriormente yo fui bastante en lo que era el evangelismo. A mí era difícil que la gente, o sea, le predicaba, le evangelizaba, que atendían al llamado rápido. Y se quedaban asombrados. Una vez llegaron unos puertorriqueños que yo los estaba guiando, eran unos misioneros, y de repente habían varios drogaditos y llegué así y les prediqué todo y ellos se quedaban asombrados, la fluidez, o sea, con que hablaba, decía todos los versículos como una ametralladora, o sea, de eso. Dios me puso amor, pasión hacia las almas. Me hice en ese tiempo un compromiso de que iba a evangelizar todos los domingos. Recuerdo que nos ungieron como a 35 personas en una iglesia para evangelizar. De esos 35 se fueron retirando y retirando, claro, no de la iglesia, sino dejando de evangelizar, abandonaban el cargo, la función que le habían asignado. Luego quedamos como 5, luego quedamos como 3, y hasta el mentor también, el que nos dirigía también, se salió del grupo ahí. Después quedé yo solo. Claro que siempre iba con mi hijo y mi estrategia era llevarme a mi hijo que tenía como 9 años. Yo decía, porque si yo voy solo a evangelizar, van a creer que yo soy un ladrón y después saco un revólver, que entré con la Biblia engañando. Y el gancho mío era mi hijo que me lo llevaba y él también me ayudaba y iba aprendiendo ahí a evangelizar. Y ese compromiso, o sea, con las almas, un amor, una intensidad, y prediqué en varias campañas también como evangelista. Entonces ya uno fluye ahí, tiene también esa parte, pero si uno se mete donde Dios no lo ha llamado, ahí va a tener un peligro, hermano, bien grande. Cada quien tiene un carril donde lo mandan a correr, o a menos que le hayan hecho varias asignaciones, como por ejemplo, hay que conocer el don maestro para el cual uno fue llamado. Y usted tiene esto que entender y présteme atención y oiga bien, porque cuando usted no entiende esto, usted es peligroso y usted no se quiere salir de un carril, ya se cumplió la transición ahí y usted ahí pegado y pegado. Por ejemplo, el rey David. El rey David, si yo le pregunto a ustedes cuál era el don maestro, el don maestro es el don principal. Él funcionaba como muchas cosas, como profeta, como maestro, el dulce cantor, compositor, un gran ofrendador, diezmador, de todo, hermano, tenía, hermano. Pero ¿cuál era su don maestro, el prominente? Los demás eran como ayudas a veces, y a veces nos confundimos, nos ponen como un don de ayuda en el equipamiento y nos quedamos con el don de ayuda. Y de ahí nos vamos al principal y quedamos engañados. ¿Cuál era? Ser rey. Ser rey. Mire, allá cuando mencionan al rey David en Israel, hacen Ben y Rebe. Cuando mencionan a Jesucristo, no. Allá en Israel, o sea, ya todavía están esperando a Jesús. No lo reconocen. Y hasta lo mataron allá en Israel. Entonces, pero cuando mencionan al rey David, hermano, eso es tremendo allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el don prominente, el relevante, el don más fuerte, el don maestro de que tenía David era llamado a ser rey, pero fue equipado con una unción profética también. Fue equipado con una unción de cantor de Israel, de salmista, de adorador. Fue equipado como maestro, porque también ese hombre era perito en la palabra también. Pero él no se quedó allá, él se quedó en el don maestro. Claro, fue pasando por diversas etapas, hasta llegar al don principal. Lo demás era parte del equipamiento. Así, por ejemplo, uno puede fluir en varios ministerios, porque los demás ministerios son como un equipamiento. Por ejemplo, aquí estamos, o sea, bien equipados. Yo fluyo en lo que es la parte de maestro, y mi esposa fluye también de maestro y también de evangelista.
Ella siempre está, Carlos, la calle, o sea, de que hay que hacer campaña. Yo estoy en la iglesia, lo que Dios me ha puesto y siento, que es preparar un ejército de líderes, capacitar líderes, o sea, un ejército, y fundar iglesias. Fundar en la orden del cielo es fundar, y que ustedes también lleven ese ADN. Entonces yo lo entendía y estoy enfocado. Dios le puede dar a uno otros ministerios, o sea, como equipamiento, pero hay que entender cuál es el principal. Entonces, si uno se queda, por ejemplo, hay gente que Dios lo llama adorador, y se quedan, no, o sea, lo llaman en el momento adorador como un don de ayuda, pero Dios lo ha llamado, o sea, para que sea pastor, y se queda adorador, o predicador, o profeta, y se queda adorando, y no salta nunca para la otra, ni nada. Entonces, esto lo tenemos que entender, hermano, descubrir cuál es el don maestro. O sea, dentro del propósito de nosotros, Dios nos pone algo específico también, el cual es lo prominente. Estaba hablando en cuanto a lo que es la disciplina y la perseverancia, que es el primer punto. Que usted en la disciplina va una vida constante de oración, va el equipamiento en la palabra. Pero los versículos, o sea que usted tiene que buscar más, es lo que vayan de acuerdo a lo que Dios, o sea, usted puede saber Biblia, muchos versículos, pero en específico, para que usted sea un perito, tiene que ser, o sea, ir específicamente hacia los versículos para el cual usted fue llamado. Como un médico maneja los términos de medicina bien, y ellos en eso son unos peritos, pero vemos que se nos hablan a nosotros, hablando en términos de medicina, a veces dan un diagnóstico y no sabemos cómo repetir ese diagnóstico porque ni siquiera fuimos llamados a eso, o sea, pero a él sí. Así el que estudia una profesión, hermano, tiene que ser un perito en los términos, experto en los términos para los cuales estudió, o sea, lo que él fue llamado. Vamos ahora a lo que es preparar el segundo punto, que es parte de las recomendaciones que Dios nos hace después de haber encontrado el propósito, cómo mantener el propósito. Número 2, para mantenernos en el propósito hay que preparar bien nuestros caminos delante de Dios. Ya yo eso se lo prediqué a ustedes aquí, que está en segunda de Crónicas 27:6, dice, y Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Dios. Eso está en segunda de Crónicas 26, del 1 al 6. Y dice, número 1, hizo lo recto delante de Dios. O sea, para tú preparar bien camino tiene que ver con vida. Cuando dice, fulano anda por mal camino, quiere decir que está llevando una vida mala. No lo veo que anda en buen camino. Está llevando su vida mala. Entonces, preparar bien nuestros caminos delante de Dios, eso incluye a tener una vida recta. Número 2, ser un gran edificador. Edificar mucho, tanto materialmente como espiritualmente. Ser usted una persona bien edificada en oración, que nada lo derribe. Y número 3, ser un buen guerrero. Porque sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Y usted la vida debe de verla como un campo de guerra diariamente, amén. Todos los días el enemigo, hermano, trata de atacarlo y derribarlo. Entonces el enemigo va a tratar de desenfocarlo. Número 3, mantenerse enfocado en el propósito. ¿Qué significa el enfoque? El enfoque es claridad, que usted tiene, como por ejemplo las cámaras anteriormente. Eso tenía obturador y diafragma. Y usted iba graduándola y veía, o sea, cuando ya se veía claro en el lente, ya usted podía tomar la foto, pero cuando estaba borrosa así, esa foto iba a salir toda mala. Entonces, usted tiene que ver el propósito de una forma clara, no empañado, ni con duda, ni nada, sino tener bien claro el propósito. Porque si usted no tiene claro el propósito, va a andar en oscuridad y no sabe para dónde va, jamás lo va a terminar. El enemigo, a través de las circunstancias adversas,
va a tratar de desenfocarnos, va a aprovecharse de las circunstancias adversas como trauma. O sea, hay gente que va en el propósito derechito, va bien centrado, y usted lo ve que está en pleno auge y pleno apogeo. Un ejemplo, Elías. Elías estaba en pleno auge y en pleno apogeo en el cenit de su carrera, de su ministerio. Estaba en una experiencia montañosa de collado. Usted sabe que el hombre de Dios lo prueba en todos los terrenos. Hay experiencia de collado, de fama, de todo, de éxito. Hay experiencia de llanura, que es lo recto. Cuando es una vida normal, esa es peligrosa cuando todo está normal. ¿Por qué? Porque te quieres quedar así y te conformas y todo, y no quieres aspirar a, no, aquí yo estoy cómodo. Y está la experiencia de valles, de lugares depresivos y de todo. Lugar de batalla, lugar de sombra de muerte, lugar de valle de lágrimas. Y él estaba en su plena experiencia montañosa. Había matado 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Aceras. Y vemos que estaba en pleno auge, en pleno apogeo. Hizo descender fuego del cielo. Vemos, o sea, que hizo descender lluvia. Y después, con unas palabras que le dijeron, cambiaron su vida totalmente. Le mandaron un mensajero de parte de Satanás, que era Jezabel. Y dijo, así me añadan los dioses o me hagan lo que quiera en ellos hacerme, que mañana a estas horas yo te cortaré la cabeza así como se la cortaste a mis profetas. O sea, un mensaje intimidador, lleno de amenaza, intimidación, lo intimidó. Y eso fue entrando en él. ¡Qué tremendo! Un hombre que tuvo un arrojo, una valentía, hermano, de enfrentarse a 850 profetas, a enfrentarse un poco de soldados que lo andaban buscando como palito de romero. Y él solo enfrentarse, o sea, la cabeza de Elías, hermano, la andaban buscando por todos lados y él valientemente se enfrenta, mata y degolla en el arroyo de Sison, en línea les iba cortando cabeza, hermano, así, y le cortó la cabeza a todos esos 850 profetas, un acto heroico, un acto de valentía, y después le salió corriendo una mujer, con el mensaje que le envía Jezabel. Y cuando le dan ese mensaje, él se asustó, y enseguida, hermano, se metió en una cueva, se puso debajo de un enebro primero, deseando morirse. Y a que la gente que le entra depresión quiere estar solo, mandó al criado, vete de aquí. Y se quedó con su depresión ahí en esa mata de enebro. Dijo, Señor, quítame la vida, basta, no soy mejor que mis padres. Le entró autoconmiseración, lástima del mismo. Y empieza a caer en un periodo depresivo y se mete en una cueva. Y viene una experiencia después de una experiencia montañosa de collado, una experiencia de valle, de sombra de muerte, se enterró ahí en la oscuridad. ¿Qué pasó? Se desenfocó, hermano. Se desenfocó. Él estaba en pleno auge de su propósito, cumpliendo su propósito, oyendo la voz de Dios. Iba derecho, hermano, no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando estaba en el auge de su propósito, en el cenit de su carrera, hermano, se desenfoca por unas palabras que le dicen. Y se mete en una cueva. Por eso es que Dios le pregunta, cuando él se mete en esa cueva, Elías, ¿qué hace aquí? ¿Qué haces aquí? Y él decía, ¿por qué Dios le pregunta a Elías, ¿qué hace aquí? Si Dios lo sabe todo. Y Dios sabía porque estaba ahí, sino para que él reflexionara, recapacitara. En otras palabras, Dios le dijo, ¿qué haces aquí? O sea, no estás profetizando, no estás fuera del propósito, estás desenfocado, claro. Eso se sobreentiende. Nada más Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios sabía que hacía ahí, pero era para que él reflexionara. Y él vino y todavía no entendía ni nada. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y solo yo he quedado de los profetas y me quieren quitar la vida. O sea, se creía el llanero solitario. Si me matan a mí, no hay quien le sirva a Dios. Solo yo he quedado. Y vemos que se desenfocó tremendamente después de una experiencia montañosa. Entonces vemos que el diablo va a tratar de desenfocarte por medio de traumas, por medio de una traición que te hagan, por medio de una falta, por medio de un pantalón también. Te va a desenfocar. Hay gente que se vuelve loca. Dice la Biblia, hermano, no despiertes el amor, no despiertes el amor. Como tú despiertes el amor, te vuelves como caballo viejo y cansado, hermano. Y se desboca cuando ve la potra y se va hacia el barranco, hermano.
Es mejor dejar el amor, decía el sabio Salomón, déjalo ahí, no lo despiertes. Eso le pasa a cualquiera. Grandes hombres y mujeres han perdido la cabeza. El avivamiento más grande del mundo, que fue el avivamiento de Gales, de Robert Evans, un jovencito que Dios llamó desde los 15 años. Tenía 15 años y ya cuando llegó a la edad de 26 años, creo que habían transcurrido como 11 años, Dios lo llama, claro que desde los 15 años él empezó a orar. La oración de él, doblégame, doblégame. Y tuvo una visión donde Gales descendía, o el reino de Dios descendía a Gales y la arropaba. O sea que el reino de Dios iba a tomar esa ciudad. Y él tenía esa visión desde los 15 años. Empieza a orar y se postraba, hermano, 7 horas diarias de oración, postrado. Y decía, doblégame, 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 Señor, doblégame. Y ahí donde vivía la señora se lo queda mirando y dice, ese joven está loco. Parece que es un psicópata, hay que sacarlo, tiene una vida rara. Y lo sacaban de las pensiones, creían que estaba loco. Y él orando, duró 11 años orando, hermano. Y un día vienen y le dicen, Robert, viene él y le dice al pastor, pastor, tengo un mensaje de parte de Dios, ¿me permite predicarlo? Y le digo, bueno, está bien, Robert, yo te aviso. Pero nada, no le daba parte y el joven, mire, pastor, tengo un mensaje de parte de Dios. Y ahí lo sacaba hasta el día que ya no se lo pudo sacar más. Y vino y le dijo, bueno, está bien, predica. Pero eso sí, ya va, yo te voy a avisar. Le dejó el servicio del jueves, que no iba casi gente ni nada. Después hicieron el servicio cuando faltaban 5 minutos. Robert, te quedan 5 minutos para el servicio. Ya lo que te queda, da el mensaje que vas a dar. Y él empieza a predicar, hermano, y esos 5 minutos se volvió un amanecer. Y la gente, hermano, ahí llorando. Se convertían la misma gente de la iglesia que a veces creen que están convertidos, hermano, y le falta Cristo también. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y la gente caía el Espíritu Santo, los convencía de pecado, de justicia y de juicio. Aceptaban al Señor Jesús. Gente de muchos años. ¿Por qué? Porque llegó el Espíritu Santo de verdad. Este hombre lo trajo. Y el Espíritu Santo hace reconocer los pecados. Después, ese avivamiento duró alrededor de 3 años. Y dice que los policías se convierten. Ya no había presos en las cárceles ni nada. Los hospitales, hermanos, nadie se enfermó. Ese hombre en su oración continua y constante cerró la boca del infierno. Nadie se murió, registro de que nadie se murió en ese tiempo. Y abrió las puertas de los cielos y cerró las puertas del infierno. Y le preguntaban a los policías, ¿y ustedes ahora qué hacen si no hay trabajo? No, estamos aquí, tenemos trabajo de diácono, atendiendo aquí a la gente. Hermanos, los conciertos mundanos se paralizaron, decían, no, si esa gente está entretenida, todo es Dios que vamos a buscar ahí. Las licorerías quebraron también y se convirtieron los dueños de la licorería. Estoy hablando de un hombre que Dios usó grandemente y una profetisa llegó, una falda, y hasta ahí llegó el avivamiento. Lo desenfocó totalmente. Entonces, las faldas y los pantalones desenfocan bastante. Dice, no hagáis despertar el amor. Mira, esto lo ven también cuando una vez, hace tiempo, que muchos años que me vi una película que eran de salvavidas, gente que rescataba y todo, pero rescataba en condiciones fuertes a los demás, eran tremendos. Y entonces no cualquiera se metía en ese grupo, había un hombre buenísimo, un joven, y ese hombre era el mejor, el número de uno ahí. Pero llega una mujer, una chica, y ellos hacen buena empatía y todo. Y empiezan a enamorarse. Cuando se enamoran, dijo, tenemos que sacar al uno al otro, o los dos no pueden estar aquí. ¿Por qué? Porque ya esto es diferente, están enamorados y tú la vas a ver a ella y ya no vas a tratar de salvar a los demás y vas a estar desenfocado. Entonces, así también cuando las cosas no son de Dios, las personas se desenfocan. Cuando es de Dios, hay resultados. Cuando las cosas no hay de Dios, no hay resultados. Cuando las cosas son de Dios, los dos progresan, los dos espiritualmente van en auge. Pero cuando no son de Dios, las cosas no prevalecen. Amén. Al contrario, todo es atraso
es lágrimas, llanto, es todo, porque dice que la bendición de Jehová, la verdadera bendición es la que enriquece, más no añade tristeza con él. Entonces vemos que el diablo puede desenfocar usando los traumas, las traiciones, las faldas, los pantalones, las decepciones, desengaño. Hasta por una enfermedad una persona se desenfoca. Estaba trabajando bien y de repente se enfermó y se dedicó a su enfermedad, y ya dejó el propósito botado. También por pérdidas familiares, se le muere la mamá, el papá, un hermano, y ya no vuelve a ser el mismo de antes. O cualquier otra pérdida, no pérdidas humanas, sino que le robaron, le hicieron cualquier cosa, o entró en bancarrota en su negocio, tuvo grandes pérdidas, y también se puede desenfocar por eso. Vemos, o sea, que el apóstol Pablo estaba bien enfocado y nunca se desenfocó. Él decía en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso. Él iba hacia el propósito. Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal significa con el propósito que acabe con gozo. Yo tengo que terminar con gozo la carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio, que es la gloria de Dios en Cristo Jesús. A mí no me detienen, otras palabras, piedrazos, decía el apóstol Pablo, latigazos. Cuando él cuenta su testimonio, dice, en latigazos, ni siquiera 50. Me he olvidado de cuántos latigazos, he perdido la cuenta de los latigazos que me han dado. Una vez lo dejaron como muerto de tantas piedras que le dieron, lo apedrearon y dijeron, está muerto, y se fueron. Y ahí él sobrevivió. Persecuciones, brollos, chismes, habladuría, ataques de adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y ese hombre no le hizo caso a nada. Carcelado injustamente, hermano. Y a lo último le cortaron la cabeza. Nerón le corta la cabeza. Y él no le hizo caso a nada. Terminó su carrera con gozo. Por eso es que dice, el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardó la fe. No se la dejó robar ni con los piedrazos, ni con las decepciones, ni con las traiciones de los amigos, ni los vituperios, nada, ni los chismes, ni los brollos. Ese hombre iba derechito y derechito y nunca se desenfocó. Por eso es que admiro tanto al apóstol Pablo en su carácter férreo y en David como guerrero, como un gran guerrero. Entonces que nada te desenfoque, hermano. Sigue hacia adelante. El blanco es Cristo y el norte es Cristo. Para mantenerse en el propósito enfocado, hay que vivir bien concentrado, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que evitar el descuido, la distracción, ya que nuestro propósito tiene que tener claridad. El propósito tiene que tener claridad, porque si no tiene claridad, jamás lo cumpliremos. Hay que evitar el descuido, la distracción. Por ejemplo, a veces el celular también nos desenfoca, porque vamos a ver un ratico el celular y ahí eso tú lo tenías para leer la palabra, para orar, y ya no oras. Ya se lo dedicaste al celular, te desenfocaste totalmente. Por eso no hay como esto. Así es. Porque estás en la Biblia y te sonó el mensaje de WhatsApp y te sale de la Biblia, perdón. Hay un hermano, me acuerdo, que enseñó muy jocosamente, él decía, un apóstol, apaguen su celular porque si no el diablo los llama. Y con un celular ya está llamando el diablo por ahí el diablo ya llamó. Apaguen su celular porque si no el diablo los llama y le hace perder la bendición. Y es verdad, hermano, mejor uno debe de tener su celular apagado o en silencio. Dice que el justo, no, que una mala noticia, no importa, el justo no tendrá temor de malas noticias, su corazón vivirá firme y confiado. ¿No? Hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, hermano. Cuando es de Dios, respete lo que es de Dios, porque también suena el celular por acá, por otro lado, y eso desenfoca, hermano. Eso es una falta de respeto contra Dios. Y el Espíritu Santo nos va a hablar, pero no por celular. Sí. Hay que evitar el descuido y la distracción, ya que nuestro propósito tiene que tener claridad.
El propósito tiene que convertirse en uno de los pensamientos más predominantes en nosotros, ya que nosotros seremos y nos convertiremos en lo que pensemos. Amén. Proverbios 23:7, tal cual es su pensamiento, tal cual es él. Tú te convertirás en lo que pienses. Tú no podrás llegar más allá de lo que el pensamiento más fuerte que tengas. Un pensamiento predominante, insistente y total se convierte en una esencia. Y esa esencia se convierte en una sustancia, en un resultado, en un producto. Amén. Un pensamiento dominante, amén, se convierte en una esencia, produce una esencia. Y esa esencia produce una sustancia. ¿Cómo así? El diablo no obligó a Eva, o sea, a la fuerza, no le hizo fuerza para que ella pecara. Él no le dijo, tienes que hacerlo. Ahí aparece la palabra tienes que hacerlo, obligación. Ahí no aparece, sino con que Dios ha dicho que no, o sea, le proyectó imágenes. Las palabras son imágenes y una imagen tiene significado. Amén. Las palabras contienen imágenes y enseguida la gente visualiza. Amén. Y esa imagen tiene un significado. Y ese significado, esa imagen se convierte en un pensamiento insistente. Y eso se convirtió en un pensamiento insistente y predominante. Tanto que la invadió, la gobernó y ella terminó haciendo eso. Pero el diablo no le dijo, el diablo inspira, la inspiró. Amén. Las palabras inspiran. Amén. Mas no, ahí no estaba obligando. Satanás no aparece, o sea, que la obligó, sino que la inspiró. Le dijo con juego de palabras y esas palabras contienen imágenes. Esas imágenes tienen un significado. Y esas imágenes se convierten en pensamientos. Esos pensamientos se convierten en una esencia. Y esa esencia se convierte en una sustancia y dan un producto totalmente. En lo que tú te vas a convertir, en lo que tú más pienses. En lo que tú más pienses te convertirás. Amén. Número 4. Establecer un orden de prioridades. ¿Qué es prioridad? Es lo primero, lo más importante, lo principal, lo que es de preferencia. Cuando sabemos establecer un orden de prioridad en nuestra vida, vamos a alcanzar el éxito. Por ejemplo, hay gente que aunque usted la ve de edad, pero a veces son como niñitos o niñitas pequeñas. Tu edad no determina, hermano, el grado de adultez espiritual que tú tengas. ¿Cómo obra un niño? Un niño, por ejemplo, si tú lo dejas solo, ¿qué prefiere él? ¿Ir a la escuela o ir quedarse jugando? ¿Y qué es más importante, ir a la escuela, al colegio, a formarse o quedarse jugando? Entonces así se portan personas adultas, hermano. Tengo que ir a la iglesia. Y entonces prefieren quedarse jugando carritos o con el mismo celular, con otras cosas, entretenimiento. Entonces, y tienen un propósito. Ya han descubierto el propósito. Entonces, vemos que cuando se van a desarrollar, si se desenfocan, no establecen orden de prioridad. O sea, quiere decir que esa persona está en un nivel infantil, porque ni siquiera, o sea, puede discernir cuál es lo mejor y cuál es lo peor. Ni siquiera está agarrando lo peor. ¿Qué quiere decir? Que es lo podemos comparar con un niño. Pero la persona en su edad adulta y jóvenes que son adultos, que dicen, no, yo no puedo hacer esto me conviene más y tal. Yo recuerdo un joven que él tenía como, en ese tiempo, 16 años, muy amigo mío. Y entonces, su papá tenía un taxi. Y él decía, o sea, que esa era la empresa de ellos, el taxiar. Y recuerdo que otro amigo mío, nosotros tocábamos guitarra, teníamos ahí un grupo, viene y le dice, mira, te invito, vamos por allá a tocar, vamos a hacer esto. Y lo invitó a tocar en una fiesta. Él dijo, mira, yo tengo que arreglar el motor del carro con mi papá. Ah, pero vas allá. Y le digo, no, preferencia y prioridad, orden de prioridad, hacer, porque de ahí esa es la empresa de la casa. Era un muchacho de 16 años, pero maduro. Él dijo, de ahí mi papá me da los estudios, me da muchas cosas y sostiene la casa. Entonces, orden de prioridad, ayudar primero aquí. Fíjense, tenía 16 años.
Entonces hay otras personas que pueden tener la edad que tengan, hermano, así tengan 80 años, pero son inmaduros a veces. El hecho de tú estar en una iglesia no quiere decir que vas a adquirir. Hay gente que envejece en la iglesia, pero nunca madura. Cuando sabemos establecer un orden de prioridad en nuestras vidas, vamos a alcanzar el éxito. Oye bien, la calidad de tus decisiones, escribe esto, determinarán y generarán una mejor calidad de vida. La calidad de tus decisiones determinarán y generarán una mejor calidad de vida. Usted sabe que hay decisiones excelentes, hay unas que son buenas y hay unas que son regulares y unas malas. ¿Cuál haría usted que le tocaría escoger? ¿Cuál sería de esas que nombré? Excelente. Por ejemplo, está lo mejor que no es malo y está lo excelente. Por ejemplo, en el pasaje cuando fueron a atender a Jesús, que la atendió Marta. Y Marta empezó a hacer la comida, o sea, para atender, que no es malo atender y honrar a un ministro de Dios. Y Jesús estaba diciendo la palabra, exponiéndola. Y estaba María ahí a los pies de Jesús escuchando la palabra. Y entonces la otra estaba haciendo lo bueno, pero la otra estaba haciendo lo mejor. Amén. Y entonces cuando Marta viene a acusar a María, mira, Señor, no te da cosa, o sea que yo estoy aquí haciendo esto para acá, para atenderte, y mi hermana ahí como una floja haragana ahí, escuchándote con la boca abierta. Y viene él y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, ¿no sabes que María ha escogido la mejor parte, la mejor? Marta estaba haciendo lo bueno, pero la otra estaba haciendo lo mejor. Amén. Entonces, ¿quién tomó ahí la mejor decisión? La que hizo lo mejor, María. Entonces, usted, hermano, no que yo estoy haciendo lo bueno, no, pero no se conforme con lo bueno, hay otras cosas mejores que eso. Amén. Hay gente que se queda, no, y eso yo digo que es como un espíritu mediocre a veces. Que la persona, no, que lo bueno, y aquí me quedo lo bueno. No, tú tienes que pensar que hay otras cosas mejores más allá. Amén. Entonces, vemos que tenemos que tener buena calidad en nuestras decisiones. La vida actual que estamos viviendo es el resultado de la suma de todas las decisiones que hemos tomado en el pasado. La vida actual que estamos viviendo es el resultado de la suma de todas las decisiones que hemos tomado en el pasado. El acierto, anote esto, el acierto de establecer un orden de prioridad en tu vida, el acierto de establecer un orden de prioridad en tu vida, de acuerdo al propósito asignado, coma. Esto te traerá el éxito y un buen resultado. Cuando no sabemos establecer un orden de prioridad de acuerdo al propósito, esto traerá y producirá alejamiento, descuido, fracaso, retraso y derrota. Cuando usted no sabe establecer un orden de prioridad. Número 5. Alimentar el propósito diariamente. Recuerde que todo lo que no se alimenta se va a morir. Repito nuevamente, si un bebé nace, cuando nace una vida hay que alimentarlo. Entonces no se va a dejar el bebé solo, ¿no? Que él va a crecer solo, así, ¿no? Usted tiene que irlo alimentando, así es el propósito. Cuando usted descubre el propósito, ¡ay, que ya descubrí el propósito! Y está alegre y no hace nada. El propósito se va a morir, se va a dormir, se va a estancar, se va a adormecer. Entonces usted tiene que alimentar el propósito. Todo aquello que no se alimenta jamás podrá mantenerse, tanto lo físico como en lo espiritual. Esto aplica tanto a lo físico como a lo espiritual. Y todo lo físico y espiritual requiere de alimento. Aún los sueños usted tiene que alimentarlos. Y las visiones también tiene que alimentarlas.
tienen que ser alimentados. No obstante, así también los propósitos. El propósito debe de ser alimentado diariamente, edificando, construyendo, trabajando constantemente en él. Hay que alimentar y enriquecer el propósito. Hay que incrementar e invertir diariamente en el propósito para que alcancemos el éxito. Y nosotros también tenemos que invertirnos en el propósito que Dios ha determinado para nosotros. Hasta usted mismo tiene que invertirse. Repito nuevamente que esto es importante. Hay que incrementar e invertir diariamente en el propósito para que alcancemos el éxito. Y nosotros también tenemos que invertirnos en el propósito que Dios determinó para nosotros. Ahora vamos a ver el punto número 5 y aquí termina, número 6 terminamos. De cómo mantenernos enfocados. Punto número 6. Hay que vivir un estilo de vida de acuerdo al propósito. Hay que vivir un estilo de vida de acuerdo al propósito. Debemos de identificarnos con el propósito. Hay gente que estudia una carrera y ni se parece a la carrera. Ustedes no han escuchado cuando llega un médico, ese no parece médico, o ese no parece ni abogado, ese no parece, ¿por qué? Porque tú no lo oyes hablando, ni se viste como abogado, ni se viste como médico, ni se viste, o sea, tenemos que vivir un estilo de vida de acuerdo con el propósito. Como dice la palabra de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios habla. O sea, si yo soy un perito en algo, o sea, yo tengo que hablar acerca de eso, porque esa es mi pasión. Pero una persona, o sea que, mire, el que está enamorado, ¿de qué va a hablar? Y el mejor amigo es el que le presta atención. Ay, ¿cómo es tu novia, hermano? ¿Para qué lo pican? Ahí se pone, hermano, a hablar y hablar de las cualidades. Ojalá tú la conocieras, te la voy a presentar y esto. Entonces, y da gusto. Vemos la tsunamita. La tsunamita viene y dice, mi amado, el más hermoso de todas las mujeres. Mira, él sobresale entre miles y es más hermoso que un manzano. Y enseguida todas las doncellas que estaban, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde estás? Y se fueron detrás de ella. Así es el que van a evangelizar, hermano. Si no está apasionado por Cristo, lo ven aburrido predicando. ¿Quién lo va a seguir, hermano? Pero si predica que Cristo cambió su vida, transformó su vida, hizo algo y predica con su testimonio, que el testimonio vale más que 1000 palabras, hermano, lo van a seguir también, hermano. Entonces, tú tienes que estar enamorado de tu propósito, o sea, porque cuando hay amor, hay resultado. Cuando no hay amor, hermano, jamás va a haber ningún resultado. Todo va a ser mediocre. Debemos identificarnos con el propósito, debemos de tener una vida sumergida y envuelta en el propósito asignado, hasta que el propósito y nosotros nos convirtamos en uno, seamos uno solo. Usted y el propósito sean uno solo. Que cualquiera vea el propósito, usted no tiene necesidad de decirlo, que los demás inmediatamente van a identificar el propósito que Dios puso en usted. Debemos comportarnos, hasta nuestro comportamiento debe de ser de acuerdo al propósito que Dios nos asignó. Nuestras actitudes deben de ser de acuerdo al propósito que Dios asignó para usted. Nuestra manera de vivir debe de estar de acuerdo al propósito que Dios nos ha encomendado. Nuestra manera de vestir debe de ser de acuerdo al propósito que Dios lo llamó. Su manera de hablar debe de ser de acuerdo al propósito que Dios lo habló. Amén. Que Dios le dio. Entonces nuestra vida debe de estar de acuerdo en que tú y el propósito se conviertan en uno y ahí sí vas a tener éxito. Pero si a ti no tienes interés en el propósito, hermano, te desenfocas inmediatamente. Pero si estás enamorado, hermano, siempre vas a estar ahí derechito en el propósito. Tu pensamiento predominante es el propósito. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a invertir en el propósito. Me queda tiempo. Voy a hacer esto para el propósito. Voy a incrementar esto al propósito. Y enseguida tú vas, hermano, desarrollando más el propósito. Porque en la vida, hermano, la realización es una inversión constante. Amén. Entonces tú tienes que invertir diariamente y ese propósito crecerá. Estará desarrollado. Yo a veces no entendía porque uno va aprendiendo y va madurando a medida que pasan los años, va aprendiendo más sabiduría, como decía el sabio Salomón, también reconoció muchas cosas. En el libro de Eclesiastés hay ciertos errores que después
él termina hablando de otra forma. Y vemos, o sea, que una de las cosas que entendí, que yo decía, que uno tiene que morir viejito, anciano, tiene que morir. Pero vemos que hay gente en la Biblia que murieron jóvenes. Y esto como que chocó la teología que yo llevaba. Pero el Señor me reveló que a cada quien le asignan una misión en esta tierra. Y usted tiene que cumplir el propósito que Dios le dio. Y eso no depende de Dios, el propósito. Te voy a dar tantos años para que cumplas el propósito, sino de ti. Tú eres el que lo determina, ¿saben? Existen 3 aceleradores: fe, búsqueda y obediencia. Fe, búsqueda y obediencia. Eso es lo que determina que tú salgas del proceso, que tú salgas de la prueba. O sea, si tú estás obediente, inmediatamente vas a salir. Si tú estás preparado, apto, adecuado, amén. Pero la persona que no está preparada queda en el proceso y se murió en el proceso. Nunca salió de ahí. Entonces, vemos que Jesucristo, 3 años y medio le bastaron para cumplir el propósito. No se atrasó nunca. Amén. Él decía, hasta ahora hay un rayo de luz que está cayendo. Ese rayo de luz lo aprovecho. Entre tanto que queda en la noche y hay un rayo de luz. Mi padre y yo trabajamos. Y tengo una comida que comerme. Y es hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Él no se atrasaba por nada. Y decía, era el tiempo en que tenía que subir a Jerusalén. Era el tiempo en que tenía que ir a Jericó. Era el tiempo y andaba medido en el tiempo, medido acorde. Y terminó el propósito rápido. Le bastó 3 años y medio, hermano. Pero hay gente que le pueden dar 1000 años y no termina el propósito. Vive atrasándose y en un ciclo alineante, que en un remolino chupamancha, que en un ciclo alineante ahí. Y ahí se hunde, hermano, y perece ahí. Y nunca le cumple el propósito a Dios. Se atrasa, anda, el camino es recto para allá y se anda metiendo en atajos por aquí, en camino resbaladizo, enjabonado, en un poco de cosas, hermano, en espinos por aquí. Anda enredado, le enredan las espinas y está atado y no hace nada. Nunca le va a cumplir el propósito. Pero si el apóstol Pablo, ¿qué dijo? El tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, el propósito. He guardado la fe, por lo cual me espera la corona de vida. Amén. El apóstol Pablo no se atrasó. Dijo, muerte, ahora sí puedes venir. Que ya terminé mi propósito. Ya lo terminé completo, no me faltó nada. Aún hasta las aflicciones que le faltaron a Cristo cumplir en su cuerpo, yo las he cumplido en mi cuerpo, se atrevió a decir. Amén. Y ese hombre no se atrasó por nada. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a nada. Como por ejemplo, la otra vez la pastora, creo que lo hizo aquí, que mandó a alguien a que llevara un vaso de agua, con agua, y que no lo derramara ni nada, y que fuera así. Y entonces la persona iba así dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Y iba así caminando y enfocado hasta que llegó. Y le digo, ¿de qué color tenía el vestido fulano de tal? ¿Usted se fijó? No. Yo iba nada más mirando el vaso que no se me derramara. Iba enfocado, amén. Así también usted no le haga caso a nada, ni le ocurra, ni para allá, ni para allá. Sino tiene que ir enfocado en el ministerio que Dios determinó. Y cuando usted llegue a la presencia de Dios, en el tiempo, en el día final, Dios dirá, buen siervo, entra y gózate a la presencia de Dios. Amén. Te van a dar muchos galardones. Dios les guarde y les bendiga.